laparoscópica en sí en cuanto a la técnica, si es conveniente o no utilizar un módulo. Bueno, buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en este cuarto diálogo de cirugía mínima invasiva. Vamos a dar comienzo al mismo y le damos la palabra al doctor Alfredo Celis, coordinador del comité de FLASOF. Adelante, Alfredo. Muchas gracias, Álvaro. A nombre del doctor Samuel Kashmer, presidente de FLASOF, le damos la más cordial bienvenida a todos los colegas que se están incorporando a esta plataforma virtual, donde realizaremos el cuarto diálogo de cirugía mínimamente invasiva sobre un tema muy importante como es la histerectomía laparoscópica frente a las otras modalidades de histerectomía, llámese histerectomía abdominal, histerectomía vaginal y las diferentes variedades dentro de la misma histerectomía laparoscópica. Este diálogo se va a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a tratar de establecer cuál es la ubicación en el momento actual de los diferentes tipos de histerectomía para el manejo de la patología ginecológica benigna, no incluyendo dentro de esto al cáncer ginecológico. Y en una segunda parte hablaremos de ciertos requisitos y características de la histerectomía propiamente dicha. Y también acerca de la histerectomía vaginal en cuanto a su ubicación actual, dado que tenemos dentro del panel al doctor Willy Dávila, conocido médico ginecólogo, quien ha sido jefe de la unidad de ginecología y uroginecología de Cleveland Clinic, ha sido presidente de Yuga y es expositor a nivel latinoamericano y mundial acerca de temas de uroginecología y histerectomía vaginal. Entonces su experiencia va a ser muy valiosa en cuanto al aporte del aporte de la histerectomía vaginal al manejo de la patología uterina benigna. También nos acompaña esta noche el doctor Rafael Padrón, que él es docente de la Universidad de Cartagena, especialista en cirugía laparoscópica, es el expresidente de FECURSOS y de CIAEG. Y también debe estar con nosotros el doctor Jimmy Castañeda, de Bogotá, que ha tenido ciertas dificultades para incorporarse, pero debe estar en el proceso de incorporación. Él también es especialista en medicina reproductiva y cirugía laparoscópica y ha sido presidente de FECURSOF y también de CIAEGI. Con ellos tres vamos a conversar acerca de lo que hemos planteado en esta hora o un poquito más que vamos a tener. Rafael, ¿ya te lograste incorporar? Hola, Rafael. Hola, aquí estoy. Ya, muy bien. Mientras esperamos que pueda unirse a nosotros el doctor Jimmy Castañeda, que ha tenido ciertas dificultades técnicas, vamos a dar inicio a esta primera parte en relación cuál es la ubicación en este momento de la histerectomía laparoscópica, de la histerectomía abdominal y de la histerectomía vaginal en el manejo de la patología uterina benigna. Para empezar y plantear el escenario de discusión, les voy a decir que en el año 2015 una revisión de Cochrane planteó que la histerectomía abdominal, si bien es cierto se seguía realizando, había una tendencia a la baja, y la que emergía como la principal vía de manejo de la patología uterina benigna era la histerectomía vaginal. Y se planteaba que la disyuntiva no debería ser entre si se hacía una histerectomía abdominal o una histerectomía laparoscópica, sino que si se hacía una histerectomía vaginal o una histerectomía laparoscópica. Y que ante la imposibilidad de hacer una histerectomía vaginal, el planteamiento debería ser realizar una histerectomía laparoscópica antes que abdominal. Acaba de ser publicado en el British Journal of Obstetrics and Gynecology un estudio interesante que ha reclutado más de 200.000 histerectomías realizadas en el Reino Unido, en la que se observa que la histerectomía laparoscópica en el año 2011 tenía un porcentaje de realización de 16.5% y ha subido a 47.2%. Y la histerectomía vaginal ha bajado de un 73% a un 46%.
Y más bien en este estudio, la histerectomía vaginal, que en muchos otros estudios está en alza, muestra un promedio de acción bastante bajo, incluso disminuyendo de 8.9 a 3.5. Entonces, la pregunta es la siguiente. En el momento actual, desde su punto de vista y desde su práctica, ¿cómo consideran ustedes que la histerectomía abdominal frente a la histerectomía laparoscópica y o vaginal se está realizando en el momento actual? ¿Cuál creen ustedes que es la tendencia? ¿Hay una tendencia al alza de la histerectomía laparoscópica? ¿Hay una tendencia a la baja de la histerectomía abdominal? ¿La histerectomía vaginal se está realizando cada vez con mayor frecuencia frente a estas dos? ¿Qué nos dice el doctor Willy Dávila al respecto? Sí, en realidad es un tema muy importante en este momento. Acá mismo en Estados Unidos, ACOG y varias sociedades, incluyendo AAGL, la Sociedad de Laparoscopía Ginecológica, han hecho pronunciamientos de que la cirugía para histerectomía debería ser hecha de la manera mínimamente invasiva, a no ser que no sea posible hacerlo. Así que la recomendación es que se hagan menos histerectomías abdominales o se hace vaginal o laparoscópica. Pero la realidad es que con el volumen de cirugías en entrenamiento de residentes disminuyendo, entonces la capacidad técnica del ginecólogo se está limitando más y más. O sea, que acá en Estados Unidos residentes terminan su residencia habiendo hecho 5, tal vez 10 histerectomías, sean por vía vaginal o abdominal o laparoscópica. Así que es una falta de entrenamiento que es un tema muy serio en este momento. Y eso enfrente a la realidad en la práctica privada, que son la mayoría de los ginecólogos están en su práctica privada, en que pueden hacer la histerectomía abdominal en un tiempo más corto con un asistente que es una enfermera, sin tener que molestar a un colega de ellos, en comparación con la histerectomía vaginal o laparoscópica, en que tienen que reclutar o pedir que uno de sus colegas les venga a asistir en la cirugía. El hecho de que las compañías de seguro acá en Estados Unidos no pagan muy bien para el asistente quirúrgico, especialmente para histerectomía vaginal. Así que si les pido a uno de ustedes que me vengan a asistir en una histerectomía vaginal, no les rinde, no les paga. Así que hay una resistencia de hacer la histerectomía por vía vaginal. Y encima de eso está lo que está de moda, ¿no? La cirugía laparoscópica, la cirugía robótica, que está de gran moda. Aunque no se han visto indicaciones claras para una histerectomía robótica, fuera de lo que sería la cirugía por cáncer uterino o otra patología maligna. Pero sí, ese es el momento en que estamos ahora. Lo que recomienda ACOG, lo que recomienda AAGL, no es necesariamente lo que se sigue, en gran parte porque no es algo práctico desde el punto de vista de la práctica del ginecólogo, parte de vista del asistente que no está bien remunerado, no está bien pagado, y la falta de entrenamiento de los residentes que están en este momento siendo entrenados. Muy bien. ¿Y tú, cuál es tu posición, Rafael, al respecto? ¿Cómo lo ves en Colombia? ¿En cuál es la tendencia o cuál es la visión que tú tienes al respecto? ¿Cuál es el lugar de la histerectomía abdominal frente a la laparoscópica y la vaginal? Sí, pues la posición de AGL y de ACOG y de Royal es que es bien interesante, cuando tú necesitas una histerectomía, la primera vía a ofrecerle a la paciente debe ser la vaginal, que es la más mínimamente invasiva, por decirlo. Y si no se puede hacer vaginal, debe hacerse por la laparoscopia. Y si no se puede hacer por la laparoscopia, la última opción es la más invasiva, que es la vía abdominal. Siempre va a haber algunas limitaciones, pues todos conocemos las ventajas de la cirugía laparoscópica en cuanto a menos dolor, menos incapacidad, menos complicaciones. Hay algunas limitaciones en cuanto a número de cirujanos entrenados, centros que tengan la disponibilidad, sobre todo en Latinoamérica y en Colombia. Y en Colombia desde el año 2011, nosotros tenemos un plan de salud
que toda la población tiene acceso a él. Desde el año 2011 se introdujo las cirugías laparoscópicas para que todas las personas de todos los estratos puedan realizárselas. La limitación más grande que yo le veo es, obviamente, que cada vez esta limitación se ha ido perdiendo fuerza en el sentido de que hay más cirujanos entrenados y más centros que tengan la infraestructura para brindarle a nuestros pacientes. Y no creo estos pronunciamientos de AGL, ACOG y el Royal tienen mucho que ver con la ética, porque creo que el aspecto ético lo vamos a, Rafael, el aspecto ético lo vamos a comentar más adelantito, lo dejamos para hablar solamente de eso. Sí. Willy Dávila dijo algo que me llama mucho la atención, que en este momento los residentes en Estados Unidos están saliendo al finalizar su residencia con un número muy bajo de histerectomías en sus diferentes modalidades. ¿Cuál es la explicación para esta disminución o falta de entrenamiento? Sí, no, hay varias explicaciones. Es un tema muy crítico ahorita porque se está aumentando el número de vagas en residencia de ginecología y obstetricia, se está expandiendo el entrenamiento y el volumen es muy limitado de pacientes, no solamente para histerectomía, sino otras cirugías también. Varios factores. Uno de ellos es de que el número de histerectomía está reduciendo porque tenemos varias opciones no quirúrgicas para tratar los problemas de sangrado, los fibromas, prolapso vaginal, etc. Así que las indicaciones tradicionales para histerectomía ahora presentan muchas opciones no quirúrgicas y muchos pacientes prefieren obviamente un tratamiento no quirúrgico. El otro es de que a manera que van expandiendo los servicios médicos, entonces más y más pacientes no tienen que acudir a un servicio público. Así que no van al hospital de la universidad necesariamente, pueden presentarse a un hospital privado. Y como todo el mundo tiene seguro en Estados Unidos ahora, entonces los servicios, lo que llamamos indigent, o sea, los pacientes que no tienen seguro, están disminuidos. Así que eso reduce el volumen de pacientes, no solamente para cirugía, pero también para cuidado obstétrico en Estados Unidos. Así que el entrenamiento de los residentes realmente es un tema muy importante. Ahorita algo está siendo muy discutido, porque en realidad el entrenamiento técnico del ginecólogo obstetra en Estados Unidos está un poco, digamos, no ideal. Muy bien. En esta revisión que yo hice mención, que ha salido publicado en el 2018, sobre 230.000 histerectomías en el Reino Unido, me llama la atención el porcentaje tan bajo de histerectomía vaginal, que incluso ha bajado de 2011 a 2018, de 8.9 a 3.5, siendo que, como tú decías, Cochrane, Koch, postulan que la primera vía de abordaje para la cirugía mínimamente invasiva debe iniciarse por la histerectomía vaginal, y si esta no es posible, pasar a la laparoscópica, dejando en tercer lugar a la histerectomía abdominal. ¿Algún comentario al respecto, tú que haces mucha cirugía vaginal para esta tendencia en el Reino Unido, o cómo es en Estados Unidos en este momento? ¿La histerectomía vaginal está en alza, se mantiene, está en caída? No, es el fenómeno en Estados Unidos como en Inglaterra es eso, que está disminuyendo el volumen de histerectomías vaginales, aunque se recomienda que se haga, pero es la falta de entrenamiento. Así que el ginecólogo que no hace mucha cirugía vaginal comienza a hacer la histerectomía vaginal, se le eleva la presión, tiene miedo que va a hacer le va a perforar la vejiga, de que va a sangrar, etcétera. Entonces, en la mayoría de los casos decide, bueno, lo voy a abrir, hago por vía abdominal, no tengo que elevarme la presión y tal vez tenía que abrir a la paciente de cualquier forma. Así que esa es la actitud muy común. Y la falta de asistente es un tema muy práctico, digamos, pero es una barrera bastante grande porque sin un buen asistente, la verdad es que es difícil hacer una histerectomía vaginal sin complicaciones. Muy bien. Acá vemos que se acaba de unir a nosotros el doctor Jimmy Castañeda. Buenas noches, doctor Castañeda.
Doctor Celis, muy buenas noches. Bueno, qué bueno que ya logró incorporarse. Justo estábamos hablando con el doctor Dávila y con el doctor Rafael Padrón acerca de cuál es la ubicación de la histerectomía laparoscópica frente a la histerectomía abdominal y a la histerectomía vaginal en el momento actual. Hace más o menos 3 años, y de ahí la importancia de su participación, usted realizó una encuesta a nivel latinoamericano para ver cuál es la tendencia de realización en histerectomías. No sé si de manera resumida nos puede dar los resultados de esa encuesta que hizo usted por diferentes países de Latinoamérica. ¿Cuáles son los resultados en cuanto a la tendencia a hacer histerectomía laparoscópica, abdominal y vaginal? Sí, doctor Celis, muy buenas noches a todos. Hicimos una encuesta hace 3 años de 700 personas aproximadamente de todos los países de México hasta abajo Chile y Argentina, todo lo que es Latinoamérica, incluyendo Brasil. Y definitivamente lo que se encontró es que ninguna de las personas que contestó la encuesta superaba el 50% de sus actividades de sus histerectomías por laparoscopia. Yo asumí claramente que había un sesgo porque en el cruce de los resultados pues encontró bastante laparoscopista. Sin embargo, cuando lo dimos por países a excepción de México, de Colombia y de Brasil, ese porcentaje sube de manera muy importante en cuanto a la cantidad de histerectomía abdominal comparada con un menor porcentaje de histerectomía por laparoscopia. Porcentualmente, ¿cuál era el porcentaje de abdominales, laparoscópicas y vaginales en la encuesta que usted realizó a nivel de Latinoamericana? ¿Se hacía más abdominal, se hacía más laparoscópica? Se hace más abdominal y el porcentaje global estaba en el 62%. El resto está repartido entre histerectomía vaginal e histerectomía laparoscópica, siendo menor porcentaje de más o menos un promedio de un 12%, la histerectomía laparoscópica, o sea, sería primero la abdominal, segundo la laparoscópica y segundo la vaginal y tercero la laparoscópica. Muy bien, en los últimos años, la histerectomía laparoscópica se ha visto beneficiada por una serie de insumos, llámese equipos de sutura diferente, de ligaduras, para controlar la hemostasia, mejores cámaras de televisión, pero esto no se ha visto reflejado, salvo el estudio que he mencionado en Estados Unidos, en una alza creciente de la histerectomía laparoscópica, como que todavía está costando a la histerectomía laparoscópica crecer en la medida de todo el ofrecimiento tecnológico que existe. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué dices tú, Rafael, al respecto? ¿Por qué no hay esperaríamos un mayor volumen de histerectomía laparoscópica, de acuerdo a lo que estamos diciendo y de acuerdo a lo que nos dice el doctor Ime Castañeda, un 60% podría seguir haciendo histerectomía abdominal? ¿Qué comentario puedes hacer al respecto? Sí, yo creo que cualquier política, cualquier consenso que se haga que beneficie a toda la población debe ir unido de un grupo de médicos que estén en la capacidad y de instituciones de hacer el procedimiento. Y cuando se hacen estos consensos, estos pronunciamientos, creo que en la mayoría de los países no está la gente formada. Creo que hay una gran hay un gran boom de la educación en cirugía laparoscópica y cada vez la gente se está formando más, ya los programas de posgrado tienen mucho más gente y más tutores y más tiempo y los residentes salen con más competencias, pero la histerectomía, en el caso de a es un procedimiento de alta complejidad y muchos programas, nuestros residentes no van a salir a hacer histerectomías laparoscópicas a no ser que haga un programa especializado. Entonces tenemos demasiadas pacientes para pocas personas entrenadas. Entonces, si revisamos las personas que están haciendo cirugía laparoscópica,
seguramente tendrán un porcentaje del 90% o más en histerectomías laparoscópicas y vaginales. Pero cuando revisa la población en general se te diluye porque todavía nuestros ginecólogos no tienen esa formación. No creo que haya más de un 5 o 10% en nuestro país, creo que estoy siendo demasiado exagerado, que estén preparados para hacer la cirugía laparoscópica. Entonces, por eso es que creo que es el punto importante que hay que hacer énfasis en los programas de formación. Muy bien. Una pregunta para los tres. Siempre se dice que la ventaja de la cirugía mínimamente invasiva frente a la histerectomía convencional, llámese histerectomía laparoscópica o vaginal, está en la recuperación más rápida después del procedimiento, menor dolor postquirúrgico, los pacientes pueden incorporarse más tempranamente a sus labores si se hace histerectomía laparoscópica o vaginal frente a la histerectomía abdominal. Esto es verdad si uno lo mira si compara estos tres procedimientos si lo veo en una semana, definitivamente la paciente que ha sido operada de histerectomía laparoscópica o vaginal va a tener una recuperación más rápida, menos dolor que la histerectomía abdominal. Pero si nosotros nos proyectamos un mes después, la recuperación y la capacidad de trabajo en las tres modalidades vienen siendo la misma. Entonces, la ventaja directa de la laparoscopía o de la cirugía mínimamente invasiva está en la primera semana o la segunda semana, pero no se vislumbra, no se hace evidente en los meses posteriores. Como les digo, un mes después, 2 meses después, la evolución es la misma y ambas personas no tienen dolor y su capacidad de trabajo está conservada. ¿Creen ustedes que qué opinan ustedes de esta posición en cuanto a la ventaja real, pero de alguna manera relativa en el corto tiempo, pero en el mediano plazo, tanto la que ha sido operada de histerectomía abdominal como de la otra manera gozan del mismo estado de salud? ¿Por dónde vendría la diferencia? Comenzamos con el doctor Willy Dávila. No, yo creo que hay muchos factores que se pueden utilizar para discutir cuál opción es mejor para cada paciente y cuál debería ser la recomendación. En Estados Unidos ahora un factor muy importante es el factor económico. Y no solamente de la paciente, sino el factor económico del hospital. O sea, los seguros pagan una cantidad fija por cada cirugía. Así que depende del hospital y del cirujano de que aproveche lo que le está pagando el seguro para poder rendir más para el hospital. Cuanto más equipo desechable se usa, cuanto más tiempo se dura en cirugía, cuanto más personal se necesite durante el proceso quirúrgico, entonces el costo va aumentando y aumentando y lo que rinde para el hospital es menos y menos. No hay duda que la histerectomía vaginal tiene el mejor rendimiento, pero digamos es la menos técnica, la menos romántica para el cirujano que le gusta hacer algo innovativo, que le gusta hacer algo que está de moda. Así que por el momento los administradores de hospitales no se están fijando mucho, no se están dando mucho énfasis en el factor de costos, pero no hay duda que eso es un factor que está creciendo en importancia en este país y sin duda va a seguir creciendo más y va a ser un factor muy importante en el resto del mundo, incluyendo Latinoamérica. Así que el costo de la cirugía, factor muy importante. Es importante lo que tú dices porque siempre se dice uno debe ofrecer a la paciente lo que es mejor para ella, pero en el caso que tú manifiestas no necesariamente el escoger una vía tiene que ver con lo que la paciente mejor necesite, sino otros aspectos como los que acabas de mencionar. No, y es la verdad, ¿no? Porque dentro de la medicina el porcentaje de rendimiento está cada vez menos y menos. Y muchas veces lo mejor para la paciente no es lo que es mejor para el médico. Estudios que han sido hechos comparando el riesgo de complicaciones con el volumen de histerectomías demuestra que los cirujanos que hacen más histerectomías tienen menos complicaciones, por cualquier vía que sea. Y la realidad es de que los cirujanos que tienen volumen más alto de histerectomías tienden a hacerlo laparoscópicamente o vaginalmente, no abdominalmente. Muy bien. Eso es un factor muy importante para discutirlo también. Ok. Rafael,
sobre lo mismo. Como decía, la ventaja entre la cirugía mínimamente invasiva y la abdominal es totalmente real en la primera semana o 2 semanas, pero un mes después realmente, si tú comparas la evolución, la ventaja es totalmente relativa. ¿Es válido este planteamiento para defender un tanto la abdominal? A ver, el mayor dolor de una cirugía son las primeras horas y los primeros Así es. días, en la medida que se aleja de la fecha del procedimiento, va a haber menos dolor y más inflamación. Entonces, definitivamente, si hay menos dolor y si hay menos incapacidad y las pacientes consumen menos analgésicos. Y también en nuestro medio estamos haciendo muchas ambulatorias con muchos menos costos al sistema y mayor disponibilidad de camas. Y es decir, en la medida que te alejas del día de la cirugía, el dolor va a ser menor, entonces va a ir perdiendo, se van a ir igualando como tú haces la apreciación. Pero también es cierto que las pacientes que se hacen cirugías, entre más agresivas sea, va a haber más parestesias, va a haber más complicaciones, va a haber más hernias, o sea que hay muchas complicaciones que las tienes mucho menor en la cirugía de mínimo acceso. Uh-huh. Jimmy, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Hay una ventaja real de la cirugía laparoscópica frente a la cirugía abdominal? Tanto inmediatamente que esto ya no se ve como ventaja, como les decía yo, un mes después o 6 meses después, la evolución es igual, o es prevalente el hecho de las primeras horas o días en cuanto a la recuperación para elegir por una u otra. Y yo creo que hay suficiente evidencia que muestra que hay diferencias significativas en contra de la histerectomía abdominal. A largo plazo hay una serie de complicaciones que no vemos los ginecólogos de manera rutinaria porque nosotros después de eso no tratamos problemas como mencionó Rafael de hernias, los problemas de dolor abdominal asociados probablemente no los vemos la mayoría de ginecólogos o por lo menos no tenemos un conocimiento claro acerca de eso y las complicaciones secundarias a herencias, especialmente complicaciones de tipo intestinal, que son las pacientes que consultan a los servicios de urgencias y son valoradas por médicos cirujanos, básicamente, que probablemente nosotros no vemos en su gran masa. Entonces, adicional a las complicaciones inmediatas o en los primeros días, que hay ya, como mencioné, suficiente evidencia en contra de la histerectomía abdominal versus histerectomía vaginal y la laparoscópica, donde es similar en estas últimas dos. A largo plazo sí hay una serie de complicaciones que nosotros tenemos que acostumbrarnos a mirar y a buscar de manera más detallada para encontrar esas diferencias y que nos permitan tomar decisiones, obviamente en el análisis individual de nuestras pacientes. Y yo quisiera agregar una cosa que mencionó el doctor Willy respecto a los costos. En Colombia, los costos de las incapacidades y la demora en el acceso laboral hace parte del sistema de salud, del sistema de seguridad social global. Y cuando nosotros tenemos incapacidades promedio de 10, 15 días con una histerectomía vaginal o una histerectomía laparoscópica versus 30 días, 20 a 30 días que es una histerectomía abdominal, el impacto en costos no solamente el impacto inmediato en insumos en sala de cirugía, pero inclusive en insumos se viene trabajando mucho en tratar de romper ese círculo de los desechables y utilizar mucho instrumental reutilizable que seguramente equilibra de manera casi equitativa los costos de un abdominal versus los costos de una cirugía mínimamente invasiva. Muy bien, Álvaro, veo ahí que hay algunas preguntas que están entrando. Si nos puedes mencionar alguna de ellas para que sea contestada por los panelistas. Correcto. Hay 2 preguntas. Una de Mario Pinto, que dice, ¿el hacer un programa equilibrado entre la cirugía abdominal, vaginal y laparoscópica tendrá una ventaja en la formación del residente? Perdón, no se escuchó muy bien al final.
Hacer un programa equilibrado entre las cirugías abdominal, vaginal y laparoscópica, ¿tendrá una ventaja en la formación del residente? Ya, ¿se entendió la pregunta? A ver, Willy, comenzamos contigo para dar la vuelta rápidamente, en un minuto, una respuesta rápida. Claro, no, yo creo que sí, encontrando un balance en que en un programa se puede entrenar a un residente en cómo hacer la histerectomía correctamente, de una manera segura y eficaz por las 3 vías o las 4 vías cuando metamos el robot, eso es muy importante. Infelizmente no hay el volumen para darle ese nivel de experiencia a los residentes, así que los residentes acaban eligiendo la manera en que les es más práctico para ellos. Pero la respuesta a la pregunta es sí. En un mundo ideal, obviamente, el cirujano hace la cirugía como es mejor para la paciente, no como es mejor para el cirujano. Rafael, sobre lo mismo. Sí, fíjate, es un poco difícil. Creo que allá en ACOG, en los Estados Unidos, tiene algunas competencias para los residentes y dentro de las competencias no está que los residentes salgan entrenados para hacer histerectomías laparoscópicas masivas vaginales, casi siempre con prolapso, con algún grado de prolapso, porque las vaginales sin prolapsos también tienen cierto grado de dificultad. Entonces, lo que ha pasado es que aparecieron las subespecialidades y ya hay programas de entrenamiento en cirugía mínimamente invasiva y en piso pélvico que hace que las personas ganen esas competencias. Porque no, cuando uno va a hacer un evento quirúrgico, tiene que tener la competencia. Creo yo que este es el cuello de botella, porque como en la anterior intervención hablaba, hay bastantes pacientes y resulta que creo que, sobre todo en nuestros países latinoamericanos, inclusive en los Estados Unidos, la gran mayoría de los ginecólogos no están preparados para ciertos eventos de cierta complejidad como es la histerectomía. Cada vez más, pues los residentes están más preparados. Ok, Jimmy. Sí, tener un balance es difícil. Sin embargo, mire lo que sucede en las diferentes publicaciones, nos muestran que la histerectomía abdominal en general ha disminuido su incidencia, aunque sigue siendo la primera. Por lo menos en Estados Unidos entre el año 98 y 2010 bajó 10 puntos porcentuales el porcentaje de histerectomías abdominales que se hacen. Pero lo que más preocupa es que la histerectomía vaginal también, siendo la que probablemente tenga más ventajas. Entonces, eso nos lleva a pensar que probablemente la educación debe intensificarse, pienso yo especialmente en histerectomía vaginal o en cirugía vaginal, porque ha ido disminuyendo la enseñanza en las facultades y eso es en todo el mundo. La laparoscópica, en contraposición, sí ha aumentado. Ha sido la vía que más ha aumentado en las últimas 2 décadas, siendo todavía minoritaria con respecto al abdominal, pero si esa tendencia sigue así, no vamos a poder llegar a lo que quisiéramos, y es que la mayoría de histerectomías sean vaginales y laparoscópicas, sino vamos a tener una gran preponderancia de histerectomías laparoscópicas y el grueso va a seguir siendo abdominal. Entonces, sí hay que buscar un equilibrio en la educación. Las facultades tienen que buscar sitios de práctica, así no sean fuertes. En ciertas vías deben buscar sitios de práctica que le den a los residentes y al futuro especialista capacidades en cirugía mínimamente invasiva. Y algo que se ha discutido mucho, para terminar, y es que nosotros podríamos cambiar nuestro concepto de aprendizaje, y es que de pronto aprendamos cirugía mínimamente invasiva y después aprendamos cirugía abierta. Cambiar ese concepto probablemente impactaría de manera real en nuestras pacientes. Sí, porque siempre se ha dicho que
es mejor, o siempre se ha hecho así, aprender bien la cirugía abierta para poder pasar a las otras formas de abordaje, porque si se complica una histerectomía laparoscópica y tienes que convertir en una cirugía abierta y no estás entrenado en la cirugía abierta, vas a estar en un tremendo problema. Vamos a hacer preguntas más directas y para respuestas más concretas. Doctor Willy Dávila, si usted tiene una paciente con prolapso, obviamente va a hacer una histerectomía vaginal, pero ¿cuáles son las otras indicaciones, independiente de la cirugía, del prolapso, perdón, en las cuales usted indica cirugía vaginal, patología benigna? Ya, no, la verdad es de que ese es un ejemplo típico de cómo podemos encontrar la mejor opción para la paciente. Por ejemplo, una mujer que tenga prolapso avanzado, pero que sea joven, muy activa, tenga un nivel de actividad física muy alto, digamos que le gusta jugar tenis o que es un atleta, a esa paciente le vamos a hacer una sarcopexia, y esa sarcopexia va a incluir una histerectomía supracervical, que puede ser laparoscópica, robótica o abierta. No va a ser por vía vaginal, aunque tal vez necesite una reparación del perineo. Una paciente de edad más avanzada, que tenga un nivel de actividad física más limitada, le hacemos una histerectomía vaginal o tal vez ni eso, le hacemos una colpoclesis. Así que la verdad es de que hay que encontrar la cirugía que esté más adecuada para la paciente y no poner a todos los pacientes dentro de un tipo de cirugía, sino encontrar la mejor cirugía para la paciente. Este es un ejemplo típico. Muy bien. Doctor Padrón, ¿cuál cree usted que sigue siendo la indicación más frecuente para hacer una histerectomía abdominal? ¿Me escuchó? Sin lugar a dudas, la miomatosis, creo que es la... Sí, sin lugar a dudas, Alfred, creo que la miomatosis en nuestro medio es la más frecuente, tanto para la histerectomía abdominal como para la laparoscópica y para todas las histerectomías. En nuestro medio tradicionalmente se ha hecho histerectomías vaginales con cierto grado de prolapso, pero ha nacido el criterio de la histerectomía vaginal sin prolapso, en la cual se va a ampliar las indicaciones, pero sin lugar a dudas la miomatosis, la adenomiosis, el sangrado, creo que son las indicaciones más comunes. Jimmy, la misma pregunta, desde su punto de vista, ¿cuál es la indicación más frecuente? No hablo de histerectomía laparoscópica, sino de histerectomía abdominal, para entender por qué todavía la cirugía abdominal se sigue haciendo con tanta prevalencia. Las indicaciones para cirugía abdominal, hablando de patología benigna, son las mismas y en un porcentaje similar que las que se utilizan para histerectomía laparoscópica. En primer lugar, más o menos la mitad, un poco más de la mitad son miomas. En segundo lugar, problemas asociados con hemorragia uterina anormal, luego endometriosis y luego otro tipo de patologías variadas. Pero esas tres, lo que es miomatosis, hemorragia uterina anormal, sigue siendo, como mencioné, al igual que en la histerectomía laparoscópica, las causas más frecuentes. Muy bien. Ahora, ¿eso está justificado? Pues probablemente no. Ok. En su práctica diaria, ante la patología benigna en la cual la histerectomía, ya sea por vía abdominal o laparoscópica, es la solución, ¿ustedes le ofrecen la posibilidad a las pacientes de utilizar algún método conservador de tratamiento, llámese ablación endometrial para los casos de hemorragia uterina normal, llámese la utilización de estos sustancias hormonales para disminuir el volumen de los miomas? O sea, ¿con qué frecuencia ofrecen ustedes como alternativa la posibilidad de un tratamiento conservador y no una histerectomía o una miomectomía? ¿O simplemente no lo ofrecen y de frente plantean la posibilidad de la cirugía? Comenzamos con Willy. Sí, no, yo creo que acá en Estados Unidos las pacientes consultan a otro médico, ¿no? Doctor Google le llamamos. Doctor Google y saben cuáles son las opciones. Muchas veces vienen, me dicen, tengo ese problema, pero no quiero histerectomía. Entonces, o sea, tratamiento hormonal o tratamiento con un aparato, dispositivo intrauterino,
un Mirena o un Pesario, o mismo la histeropexia cuando la paciente tiene prolapso uterino. Es una opción muy comúnmente utilizada. Así que problema uterino no quiere decir que necesariamente necesita una histerectomía la paciente. Hay muchas opciones. Ok, tú, Rafael, ¿le ofreces o le ofertas a tus pacientes ante estos problemas de sangrado, tumoración, la posibilidad de un manejo conservador o simplemente planteas las modalidades quirúrgicas? Es una obligación. No, es una obligación cuando hay alternativas a la histerectomía, es una obligación exponérselas a la paciente. Más aún cuando son pacientes que tienen comorbilidades o un muy alto riesgo quirúrgico, todavía pacientes obesas, diabéticas con múltiples cirugías y diferentes tipos de comorbilidades, tanto pulmonares como cardíacas. Todavía hay que hacer más énfasis en esto, pero no es una opción. Yo pienso que siempre hay que ofrecerle las alternativas. Ahora, hay que explicarle en qué consisten las alternativas La y qué pregunta beneficios era tienen. Por si le ejemplo, ofrecías o el no. Mirena. Ya está contestada la Sí, pregunta. sí. Por cuestión de Perfecto. tiempo, tenemos que avanzar. Jimmy. Sí, yo tengo la idea de que la histerectomía es la última opción de manera general. Para que sea la última opción, tenemos que tener claras las opciones que hay tanto para el manejo de miomatosis, el manejo de hemorragia uterina anormal. Y obviamente, en ese proceso de análisis y de participación de la paciente, pues puede que deje de ser la última opción, pero sí les damos una estrategia coherente, de acuerdo a evidencia, de alternativas que le pueden favorecer. O sea, siempre se le ofrece la alternativa de un manejo conservador. Sí. ¿Alguna pregunta de los colegas, Álvaro? Guillermo Díaz, Ríos, dice, no menciona la disminución de la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar y la muerte, la cual es clara comparando la vía vaginal y la laparoscópica con la laparotomía. ¿Algún comentario al respecto? Eso está dentro de las complicaciones relacionadas con la vía abdominal. Sí, pero la realidad es que todos los protocolos utilizados para cirugía ginecológica ahora mantienen en mente la prevención de problemas tromboembólicos, infección, neuromusculares, etc. Así que si el cirujano no está siguiendo unos protocolos bastante, bien definidos, entonces sí, el riesgo de complicaciones puede presentarse en cualquier tipo de cirugía. Muy bien. Rafael, tú usualmente utilizas... Alfredo. Una pregunta. Usualmente utilizas... Sí, Alfredo, Sí. Te preguntaba si usualmente utilizas manipulador uterino, movilizador para hacer una histerectomía abdominal. ¿Tu opinión o la ventaja del LigaSure o del armónico frente a utilizar solamente un bipolar en una histerectomía laparoscópica? Sí, usualmente yo uso el movilizador de Rumi y el Vicare, que son dos buenos movilizadores para histerectomía. Tradicionalmente uso bipolar clásico con tijeras y me ayudo mucho de un bipolar avanzado como es el LigaSure. Sobre todo uso mucho bipolar clásico en las arterias uterinas, porque sobre todo en úteros muy vascularizados, en las arterias uterinas no es tan efectivo el LigaSure con úteros avanzados, pero definitivamente en el meso, durante la cirugía, estos bipolares avanzados acorta el tiempo quirúrgico y disminuye el sangrado, pero se puede hacer una histerectomía con bipolar clásico y tijeras de una manera muy satisfactoria. Tú, Jimmy, tu opinión al respecto. ¿Necesito un armónico, necesito el LigaSure para hacer una histerectomía laparoscópica o con el clásico bipolar y una tijera puedo hacer sin ningún problema? Con bipolar y tijera se puede hacer sin ningún problema una histerectomía. Sin embargo, este tipo de elementos
como el ligashur o el armónico, ahorran tiempo, a veces hacen más agradable, más tranquila la cirugía. Entonces, lo que nunca dejo de tener es el bipolar, pero si puedo tener el ligashur, si puedo tener un armónico, últimamente ya casi no uso el armónico en histerectomía, probablemente en otra cirugía sí, y me he centrado más en el ligashur, pero el hecho es que nunca recomendaría reemplazarlo por el bipolar, sino el bipolar hay que tenerlo siempre, porque hay algún tipo de hemostasia específica, que sobre todo cuando es en lechos, donde el ligashur o el otro de Johnson, que no recuerdo en este momento el nombre, no son muy eficientes, mientras que el bipolar sí es muy eficiente en ese tipo de hemostasia. Muy bien. Uno de los grandes problemas dentro de la cirugía laparoscópica, sobre todo miomectomía y también histerectomía, es la sutura. Ha aparecido ya desde algún tiempo la sutura barbada, en la cual no necesitas hacer nudos y que tiene la ventaja de eso mismo. No necesito aprender o saber hacer nudos para utilizar la sutura barbada porque ésta se ancla y queda bastante segura. Pero paralelo a un beneficio viene el costo de esto. Si una persona se entrena de frente a utilizar la sutura barbada, no va a aprender a hacer nudos definitivamente y de repente puede no tener una sutura barbada y necesitar hacer una sutura y no tener la capacidad de hacerlo. Esto es como cuando uno aprende a manejar un auto. Si uno aprende a manejar un auto mecánico, y después va a poder manejar cualquier auto automático, pero si uno aprende a manejar un auto automático, difícilmente después va a poder manejar un auto mecánico. En ese sentido les pregunto, ¿cuál es su opinión de esta sutura barbada o si su utilización debería pasar por el hecho de que primero se entrenen haciendo suturas, nudos y después hacerlo, utilizar la sutura barbada, o no creen necesario ya los cursos de entrenamiento para hacer nudos y suturas porque ya esta sutura barbada ha solucionado el problema? ¿Qué nos dice Jimmy para retroceder? Yo pienso que Un minuto, por favor. sí, señor. Yo pienso que es una cosa es complementaria de la otra. O sea, uno no puede pretender con sutura barbada hacer todas las suturas que se requieren en los procedimientos. O sea, si vamos a usar sutura barbada, debemos tener un entrenamiento en los diferentes tipos de nudos, endonudos, exonudos, porque va a llegar el momento en que lo necesitemos. En algunos casos, la sutura barbada sí nos puede ahorrar tiempo. Es clara la evidencia en miomectomías, por ejemplo. En cierre de cúpula, que es el tema que hablamos, no hay realmente grandes beneficios comparado con la sutura convencional. Muy Entonces, bien. Rafael. Sí, definitivamente es muy útil en miomectomía, en cirugía laparoscópica, en histerectomía no. Y se pierde, tú lo hablaste muy claro, el entrenamiento. Hay un punto que es la licencia de cúpula. Normalmente yo hago 2 puntos en X o 3 puntos, porque si se abre uno, los demás no se abren. Entonces, cuando tú usas la sutura barbada, es posible que tengas más casos de licencia de cúpula y la ventaja realmente, como te digo, en tiempo es en miomectomía, no en histerectomía. ¿Tú, Jimmy, alguna experiencia en cirugía vaginal con la sutura barbada o sigues utilizando el clásico Vicryl o los otros suturas que usualmente se utilizan? en cirugía vaginal no. Le preguntaba a Willy. Ah, perdón. Sí, disculpa. Sí, no, en cirugía vaginal no hay mayor utilidad para la sutura barbada. Lo que sí iba a decir es de que cuando comenzamos a utilizar la sutura barbada para cerrar la cúpula de la vagina, encontramos varias adherencias intestinales a la cúpula porque los intestinos quedan pegados a las barbas, tanto como la cúpula de la vagina. Así que hay que tener mucho cuidado en tratar de cubrir la sutura para que no tengamos complicaciones de adherencias o problemas con los intestinos. La cirugía previa, llámese cesáreas o miomectomías, desde tu punto de vista, o endometriosis, ¿contraindica la histerectomía vaginal? ¿Cuál es el punto en el cual tú dices, esto sí lo hago por abajo, y dices, no, esto mejor lo hacemos por arriba por cuanto nos puede complicar?
Sí, no, hay varios, varios protocolos para seleccionar pacientes que serían indicados para cirugía vaginal. Obviamente, movilidad uterina, descenso, ángulos subpúbico amplio. Un colega nuestro en la India que dice que si jalas en el cuello cervical y eso jala la pared abdominal, quiere decir que hay mucha adherencia o endometriosis. Así que sí, se puede seguir protocolos, pero por muchas veces es la experiencia del cirujano que al palpar la paciente, hacer el examen pélvico, encuentra que hay áreas de que no tienen tanta elasticidad como uno siente, entonces uno se preocupa un poco de que pueda complicarse la histerectomía vaginal. Muy bien. Pero en sí hay factores, pero no son totalmente científicos, digamos. Muy bien. Rafael, dentro de la histerectomía laparoscópica hay variedades, la histerectomía laparoscópica asistida, la histerectomía laparoscópica propiamente dicha y la histerectomía laparoscópica total. ¿Cuál crees tú que sea la indicación para hacer una histerectomía laparoscópica total, o no hay necesidad de complicarse tanto y debería tenderse a hacer todo por histerectomía asistida por vía vaginal? ¿Cuál es tu opinión, tanto tú como Jimmy? ¿Tiene algún lugar la histerectomía laparoscópica? Es muy vistosa, es muy bonita, muy elegante, pero tiene mayor riesgo de complicaciones. ¿Cuál es tu opinión? Yo soy de la opinión que hay que individualizar cada caso, y me gusta la tipo 4, o sea, la total. Ojalá con el cierre vaginal por la laparoscopia. Cuando hacíamos el cierre, esa tipo 4 que a veces se puede hacer, que es toda la histerectomía laparoscópica, y en una época, cuando comenzábamos, que lo hacíamos por cierre vaginal, había más sangrado en el postoperatorio, sobre todo a los 15 días, y mayor índice de hematomas. Desde que estamos cerrando en nuestro grupo acá en Cartagena por vía laparoscópica, se cayó mucho la complicación de esa hemorragia en el día 14. Obviamente que habrá pacientes que se podrá hacer una cirugía vaginal asistida por laparoscopia en algunos medios, y es bueno tener ese entrenamiento, porque es posible que falten pinzas en algún momento, que se dañe un bipolar y se tenga que terminar una histerectomía por vía vaginal, ya sea la tipo 2, que nada más se llega a las uterinas, o en algunas histerectomías vaginales, en algunos centros para hacer las oforectomías, las hacen por vía laparoscópica y hacen la histerectomía vaginal por vía vaginal. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es el lugar de la histerectomía laparoscópica total? Concreto. Yo pienso que siempre trato de hacerla total. En algunos casos en los cuales el cuello puede presentar dificultad, yo pienso que la subtotal es una muy buena opción, y muy pocos casos la completo por vía vaginal. Realizo todo por vía laparoscópica, incluyendo la sutura en 2 planos, la hago sistemáticamente en 2 planos continuos, y pues pienso que con eso nos va muy bien. Muy bien. El doctor Pablo López está haciendo una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Álvaro? Hola, Álvaro. Vi que el doctor Pablo López estaba haciendo una pregunta. Es que hay varias preguntas que están ahí. José Alanís sí. también estaba haciendo una pregunta, si la puedes decir. ¿Qué pueden comentar del uso de la energía láser en estos procedimientos, de José Alanís? ¿Alguna opinión acerca de la utilización de la energía láser para hacer histerectomía? Rápidamente. Comenzamos con Willy, pasamos con Rafael y Jimmy. En 20 segundos la respuesta. La respuesta no. Ya. Rafael. Jimmy. No. Jimmy. No, el láser no tiene cavidad en histerectomía. Ok. Le quiero hacer una pregunta a los tres que tiene que ver con el aspecto ético. Siempre se promueve que uno debe ofrecer a la paciente lo mejor para ella. Y en teoría, de acuerdo a lo que se ha manifestado, la cirugía mínimamente invasiva es lo mejor.
pero puede ser que un colega no esté muy experimentado en ofrecerle esta cirugía laparoscópica, que sería lo que la paciente necesita, y le ofrece una histerectomía abdominal desde el punto de vista que es lo que mejor sabe hacer esta persona. En esto, ¿cuál de los dos prevalece? Porque es ético ofrecerle lo mejor que sabe el médico, pero por otro lado no sería tan ético ofrecerle a la paciente algo que no la va a beneficiar tanto. ¿Cuál es el punto de equilibrio en estas situaciones de contradicción estética por uno y otro lado? ¿Qué nos dice Willy? No, ese es un tema muy importante porque lo que estamos hablando es sobre el consentimiento informado, ¿no es cierto? Así que al hablar sobre planear una cirugía con una paciente, parte de la discusión debería ser el nivel de experiencia que tenga el médico con cada tipo de cirugía. Así que puede ser que teóricamente sea indicada una histerectomía laparoscópica, pero si el cirujano no tiene suficiente experiencia, no debería exponer a la paciente a ese riesgo y debería decirle honestamente: señora, yo solamente he hecho 5 de estas histerectomías, creo que se necesita esto, pero en mis manos, en mi experiencia, es mejor hacerlo abierto. Eso yo creo que es lo honesto y lo ético para tener la discusión con la paciente. Esto se ha aprendido muchas veces y la única persona que gana con esa discusión cuando no es una discusión honesta en Estados Unidos son los abogados, porque hay una tasa de complicaciones más altas. Cuando hay una complicación, el paciente va al abogado y ahí se descubre que el médico no tenía mucha experiencia con esta nueva técnica, sea la que sea la técnica. Así que es una discusión ética, pero tiene mucho que ver con la honestidad del médico, que es clave. ¿Cuál es tu opinión, Rafael? Sí, mi opinión es que primero es el paciente y después somos nosotros. Y bien lo ha dicho Willy, en el consentimiento informado en todos los idiomas está que le hemos explicado todas las alternativas al paciente. Entonces, cuando vamos a intervenir en una paciente, la paciente se debe explicar todas las alternativas. Una cosa diferente es que la paciente desee operarse con el doctor X y le diga, él, vea, yo no sé hacer la histerectomía laparoscópica, pero es buena por esto, y la paciente escoja voluntariamente la cirugía abierta, pues está bien. Pero en el consentimiento informado está que debemos explicarle todas las opciones a las pacientes en lo posible. O sea, que no consideras que sea una conducta anética el hecho de proponerle una histerectomía una histerectomía abdominal en el entendido que es lo que mejor sabe hacer ese colega. No, sí considero que es que él tiene que explicar todas las alternativas, Alfredo. Entonces, él va a explicar todas las alternativas bien explicaditas, con las ventajas que tiene la cirugía vaginal, porque son obvias, la cirugía laparoscópica y todas las alternativas no quirúrgicas también, ¿ya? Entonces, después, sobre todo en patología benigna, porque cuando hay alternativas, entonces, la decisión se tomará conjuntamente con la paciente. Ok. Jimmy, ¿tú qué opinas? ¿Es ético decirle a la paciente, voy a hacerle una histerectomía abdominal porque es lo mejor que yo sé hacer, pero la verdad que lo que más conviene en este momento es que usted se haga una histerectomía laparoscópica? A ver, en esos términos, pues sí, si uno es sincero con el paciente y le dice, mire, yo pienso lo que mejor se hacer es la abdominal, le explica los pros y los contras de cada uno, pues le da la opción a la paciente de decidir. El problema es que el no hacer histerectomías laparoscópicas se ha vuelto un problema de competitividad en el gremio. Entonces, no vemos ese grado de honestidad con frecuencia, sino le damos la vuelta a los pacientes para tratar de que tome la decisión que yo quiero que tome. Pero definitivamente siempre el paciente debe tener la primera opción en conocer adecuadamente lo que se le va a hacer y las opciones que tiene. Álvaro, ¿alguna otra pregunta de los colegas? ¿Estarían de acuerdo de que el entrenamiento en cirugía endoscópica debería ser una subespecialidad? ¿Entendieron la pregunta? Willy. Ese es un tema muy interesante ahorita y realmente cuál es el valor
y la utilidad de la subespecialización dentro de ginecología obstetricia. En Estados Unidos ya por la falta de entrenamiento técnico de los residentes, entonces se han formado varios programas de entrenamiento de fellowship, o sea, de cirugía mínimamente invasiva que está patrocinada por AAGL o cirugía vaginal por los programas de uroginecología. La verdad es que es muy interesante. No se ha demostrado que los resultados son superiores cuando son hechas por una persona entrenada por un fellowship. Pero se limitan automáticamente porque muchos hospitales no le dan privilegios al médico de hacer una cirugía por tal forma, a no ser que haya terminado un fellowship en una subespecialidad. Así que es un ciclo un poco vicioso, pero la verdad es de que la tendencia es de que más y más entrenamiento es necesario para tener la competencia, poder hacer las cirugías por vías alternadas, o sea, laparoscópica, vaginal, etcétera, etcétera. Una pregunta, o sea, de lo que tú manifiestas, uno podría entender que esta disminución del entrenamiento quirúrgico de los residentes está direccionado por instituciones que después le van a ofrecer una subespecialidad, de manera tal que ese déficit que muestra el residente, que antes salía preparado en toda la especialidad, tiene que ser compensado necesariamente por una subespecialidad. O sea, se ha creado una necesidad a costa del menor entrenamiento de los residentes. ¿Es esto más o menos como se está planteando? Yo creo que es una realidad, es una realidad. Para que un ginecólogo tenga suficiente experiencia y pueda ser competente en hacer no solamente la cirugía, sino la evaluación de la paciente también. Entonces, como no tiene suficiente experiencia durante la residencia, si quiere ejercer dentro de esa subespecialidad, tiene que hacer el fellowship. Y también lo que pasa es los programas de residentes, digamos, grandes, en las universidades grandes, indudablemente tienen fellows también. Así que las cirugías que antes hacían los residentes, ahora hacen los fellows. Así que disminuye el entrenamiento de los residentes aún más porque los fellows tienen que ser entrenados. Así que, no, hay una tendencia en Estados Unidos ahorita que está siendo discutida a nivel de ACOG, en que nuestra especialidad realmente es demasiadamente amplia. O sea, no es razonable esperar que un ginecólogo obstetra pueda estar haciendo partos toda la noche, después se levante y en la siguiente mañana haga una socopexia robótica, y después en el consultorio viendo 20 pacientes esa tarde. O sea, yo creo que se va a tener que dividir de alguna forma, o sea, un cirujano, un obstetra o un ginecólogo ambulatorio. ¿A dónde va a llegar esto y cómo se va a formar esto? Aún no sé, pero ya hay programas de residentes en que los residentes se enfocan más en una de esas tres, digamos, subespecialidades que ya no son subespecialidades, ¿no? Muy bien. ¿Cómo lo ven Hay ustedes, una pregunta. Rafael? Muy cortito, Rafael y Jimmy, su opinión sobre la subespecialidad de los fellowships, muy cortito para darle paso a una última pregunta. Rafael. Pienso que es lo real y son necesarios. Lo ideal es que el ginecólogo salga haciendo todo, pero eso no es real. No es real porque en el área de oncología, de reproducción, en todas las áreas, cuando tú vas a hacer procedimientos más especializados, necesitas estar más preparado. Ok. Jimmy. A ver, yo lo veo, es que no con el nombre de especialidad o como queramos llamarlo, pero se necesita capacitación adecuada para esta tecnología, para este tipo de procedimientos. Y mirándolo desde otro punto de vista, es responsabilidad de las personas que lideramos los gremios y del gobierno en los diferentes países que haya espacios de capacitación adecuados. O sea, en Colombia ahorita hay una discusión en el cual el gobierno no acepta las especializaciones en cirugía mínimamente invasiva, pero no da opciones cuando la mayoría de los ginecólogos no están entrenados en estas técnicas. Ok. ¿Cuál era la pregunta, Álvaro? ¿Qué opinión tienen o el plan de histerectomía laparoscópica ambulatoria? ¿Y qué técnicas utilizan para el manejo del dolor postoperatorio?
A ver, en Colombia creo tiene mucha experiencia en histerectomía laparoscópica ambulatoria. ¿Qué nos dice Rafael, Jimmy? Sí, hace muchos años estamos haciendo, sobre todo los pacientes ASA 1 y ASA 2, de manera ambulatoria, cuando se operan temprano en la mañana y pues siempre evaluando las comorbilidades y nos ha ido bastante bien, por lo menos en el grupo nuestro. Hay que escoger a las pacientes. Entonces, las pacientes de riesgo se tendrán que quedar, pero yo te diría que el 90% de las pacientes las estamos manejando ambulatoriamente con excelentes resultados. ¿Cuál es el porcentaje de reingresos? El porcentaje de reingreso en nuestro grupo es menos del 1%. Menos Okay. del 1%. Muy bien. Jimmy. Y casi siempre el motivo de consulta de reingreso más frecuente es el hematoma. El hematoma de... ¿Y el dolor postoperatorio? No, el hematoma, el sangrado, más o menos el día 14. Si el dolor postoperatorio es algo que aumente la morbilidad cuando salen tempranamente de su casa o no, ¿se maneja adecuadamente y con qué? Lo manejamos junto con el anestesiólogo y se está haciendo una analgesia multimodal. Se maneja con múltiples analgésicos y opiáceos. Okay. La paciente cuando va a la casa va con muy poquito dolor. Ok. Jimmy, tu comentario al respecto. A ver, yo en el espacio que hago la mayoría de los pacientes, que es un espacio privado, el número de pacientes que se hacen ambulatoriamente no es tan alto. En general se maneja un día de hospitalización. Sin embargo, tengo claro que hay mucha evidencia en los beneficios que hay y que se puede hacer de manera ambulatoria el manejo de estos pacientes, al igual que las vaginales, ¿no? Ok. Willy, cuando haces una histerectomía vaginal, en promedio, ¿en cuánto tiempo le das de alta a la paciente? Y todavía en tu práctica se sigue haciendo la reeducación vesical en los casos en los cuales se acompaña la histerectomía con corrección de cistoceles. Sí, la verdad es que casi todas las cirugías ginecológicas ahora son ambulatorias en Estados Unidos. Eso quiere decir que las compañías de seguro no pagan para que la paciente se quede en el hospital una noche. Así que si hacemos una histerectomía vaginal, la paciente va a recuperación a la hora y media, una vez que ya está caminando, si no tiene náusea, todo se va a la casa. Así que es de recuperación a la casa. Ahora, lo que hacemos mucho es lo que llamamos Enhanced Recovery. Así que son protocolos para reducir las complicaciones, no digamos los efectos secundarios de la anestesia, limitar el dolor. La paciente se le da comida más temprano, se le da tratamiento con esteroides intravenosos, antiinflamatorios durante la cirugía, etcétera, para limitar el dolor, limitar las náuseas, o sea, y aumentar la rapidez con la cual la paciente recupera de la cirugía. En las pacientes que hacemos una corrección de cistocelia o una cirugía antiincontinencia, al mismo tiempo de una histerectomía o cualquier otra cirugía, hay varios protocolos para ver si la paciente puede orinar bien o no. No hay uno superior que el otro, pero sí la paciente, como no le gusta ir a la casa con la sonda, hacemos lo posible para que orine la paciente. Lo que nosotros hacemos es antes de sacar la sonda, le ponemos 300 mililitros de salina dentro de la vejiga, sacamos el catéter y le pedimos a la paciente que orine. Si orina más de 200 mililitros, o sea, 2/3 de lo que le pusimos dentro de la vejiga, tiene un residual de menos de 100 mililitros, entonces quiere decir que está orinando de una manera satisfactoria y se va a la casa sin la sonda. Si no, le ponemos la sonda y se va a la casa con la sonda. Ok. Álvaro, ¿alguna pregunta final? Creo que vi por ahí. Dos preguntas para que se respondan Sí. y ya ir redondeando entonces. La primera, ¿qué opinión tiene de la histerectomía endoscópica por orificios naturales y con qué frecuencia la realizan? ¿Escucharon la pregunta? Eso se llama la histerectomía vaginal. ¿Y la histerectomía por puerto único?
Hola. Desde el punto de vista... La primera histerectomía por orificios naturales fue la histerectomía vaginal. Muy bien. ¿Aló? Sí, Jimmy. Desde el punto de vista de definición, ¿hay alguna experimentación todavía, se considera así, pues, de cirugías pélvicas a través del esófago y el estómago? Ese sería el orificio natural después de la vagina. El ombligo, pues, no es un orificio natural como tal, ¿no? Sin embargo, la histerectomía en puerto único sí ha mostrado que necesita más trabajo, necesita más desarrollo para poder hacer una recomendación clara respecto a sus beneficios. Ok, otra pregunta, Álvaro, decías. Última. Para disminuir el dolor, ¿usan la técnica del tap block? ¿La técnica de qué? Block. ¿Tag block? ¿Algún comentario al respecto? Sí, el tap block es el bloqueo de la pared abdominal. En Medellín se hizo un estudio y ha dado cierto buen resultado, pero no se ha generalizado, ¿ya? Y ahora lo están haciendo con ecografía los anestesiólogos. Lo que hace es que meten bastante anestésicos locales entre los oblicuos. Nosotros no tenemos experiencia, pero ese es el tap block, Ok. bloqueo de la pared. Willy, una última pregunta. ¿Cómo visualizas tú a futuro el desarrollo de la histerectomía robótica, que en los Estados Unidos, por ejemplo, tiene mucho auge, pero esto no se replica a nivel de los otros países? ¿Cómo visualizas tú la evolución de la histerectomía robótica en un futuro cercano o a mediano plazo? Sí, no, eso se está definiendo en este momento porque todo tiene que ver con el costo de la cirugía. Así que no solamente la histerectomía, sino son cuáles son los procedimientos quirúrgicos que se benefician del uso del robot. Y son bastante limitadas. Son la prostatectomía radical, la histerectomía y cirugía por cáncer ginecológico, algunas cirugías otorrinolaringólogas. O sea, son bastante limitadas estas cirugías. Eso no quiere decir que el robot no esté de moda, pero principalmente en hospitales privados, donde los cirujanos les gusta usar el robot y a las pacientes piden que se le use el robot. Así que se hacen colistectomías, se hacen histerectomías benignas, se hacen apendectomías, se hacen cualquier tipo de cirugías que tal vez no sean indicadas por ser robóticamente hechas, pero los cirujanos hacen para tener más experiencia con el robot o porque está de moda. El futuro ya nos demuestra que a no ser que el costo del robot disminuya significativamente, el uso va a ser limitado y va a ser limitado por el costo de los aparatos desechables y el uso del robot. Son económicamente no factibles en la mayoría de los casos. ¿Algún comentario de cirugía robótica en Colombia, Rafael, Jimmy? Muy breve. Sí. Yo creo que la cirugía robótica tiene unos 7, 8 veces más costos que la laparoscópica y estaría indicada para los procedimientos muy largos y extenuantes. Está claro la ventaja en la histerectomía, en la prostatectomía radical pues en los últimos días se venían haciendo muchas histerectomías radicales y se publicó un artículo en el New England sobre algunas desventajas en la evolución de los pacientes con histerectomías radicales para cáncer de cuello, que ha frenado un poco el desarrollo de la cirugía laparoscópica y la robótica. Una preguntita, ¿a quién beneficia más la cirugía robótica, al cirujano o a la paciente? Sí, sí. Bueno, yo pienso que cuando el cirujano tiene beneficios, la paciente también lo va a tener, pero creo que en una condición benigna, una cirugía de 1 hora no se justificaría por los costos. Ok, Jimmy, ¿tu opinión?
Sí, yo tuve la oportunidad de trabajar en el primer grupo de cirugía robótica aquí en Colombia ya hace unos 10 años y definitivamente hoy tengo claro que en histerectomía no tiene cabida. O sea, no es solamente el costo, sino el tiempo, el número de incisiones que se deben hacer. Eh, Definitivamente la cirugía laparoscópica convencional tiene ventajas y eso es lo que ha mostrado la literatura de los últimos 10 años, tanto que ha disminuido su realización en el mundo. Ok, Willy, la misma pregunta, ¿a quién beneficia más la cirugía robótica? ¿A la paciente realmente se recupera más rápido, le va mejor? ¿O es al cirujano que tiene la posibilidad de operar sin ayudante, sin asistente, sentado, tomando una gaseosa? Una gaseosa. En Perú toman una gaseosa, toman No, digo, una cola cuando están operando los cirugía cirujanos, le robótica. ponen un poquito de ron también, ¿eh? Así es. Sí. No, yo creo que quien se beneficia es la compañía, no es Intuitive. Así Ajá. que, no, pero la verdad es de que ha sido un buen inicio para este tipo de cirugía. Van a haber nuevos robots que van a tener costos mucho Más baratos. bajos. Se está desenvolviendo un robot para cirugía vaginal, hay otro robot que va a tener equipo reusable. Así que yo creo que no debemos descartar de que en el futuro haya cirugía robótica que sea mucho más factible y mucho más costo efectiva de lo que tenemos ahora. Muy bien, la última Muy bien. pregunta, le damos la oportunidad al doctor Jorge Escobedo que participó la vez pasada con nosotros. Álvaro, la última pregunta. Veo ahí que el doctor Escobedo. Dice, el uso de Ligasur para hacer la laparoscopía total con un tiempo corto y libre de complicación. Creo que debe haber una subespecialidad, así es un comentario, no Ya, no más es que una una pregunta. pregunta, un comentario. Muy bien. Yo creo que estamos sobre el límite, Álvaro. Estamos. Muy bien. Solamente concluir que la histerectomía abdominal sigue teniendo un espacio, que la histerectomía laparoscópica está en ascenso, en incremento, que la cirugía vaginal sigue teniendo vigencia actual y debería, a la luz de lo que se ha comentado, ser la primera vía de elección frente a que no se pueda hacer una histerectomía abdominal, frente se debería hacer una histerectomía laparoscópica. Igualmente se ha hecho comentarios acerca de cirugía robótica y en cuanto al real beneficio en las pacientes, yo creo finalmente que ha sido un diálogo bastante constructivo que va a ayudar a muchos de los colegas que nos han escuchado. Yo finalmente, a nombre de la Federación Latinoamericana de Obstetricia y Ginecología, profesor, le agradezco al doctor Willy Dávila, al doctor Rafael Padrón, al doctor Jimmy Castañeda, que nos han brindado su experiencia, sus conocimientos para hacer de este cuarto diálogo bastante exitoso desde mi punto de vista. Les agradezco por su participación y no sé si alguno de ustedes quiere hacer un comentario final antes de levantar este cuarto diálogo. No solamente agradecerte a ti por todo el empeño y el esfuerzo que has hecho en organizar todo esto. Es siempre difícil organizar un evento como este, así que realmente lo has hecho muy bien. Ha sido un placer participar contigo. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes también y muy buenas noches a todos los colegas que de los diferentes países de Latinoamérica nos han escuchado y ya les estaremos participando de un quinto diálogo de cirugía mínimamente invasiva. Muy buenas noches a todos y gracias por su atención. Gracias Rafael, gracias Jimmy. Muchas gracias. Gracias. Chao Álvaro. Todos que pasen muy bien.